Y yo quiero seguir con el mensaje de todo el consejo de Dios. Así que puedes pulsar, adelante. Dice Hechos 20:27, esto es a modo de recordatorio. Y la primera pregunta que he hecho ha sido, ¿cuántos queréis servir a Dios? Y he visto muchas manos levantadas. Y ahora yo hago una segunda pregunta. ¿Cuántos queréis para servir a Dios recibir todo el consejo de Dios? O sea, caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y no de acuerdo a interpretaciones humanas. ¿Vale? Porque solo podemos servir correctamente o bien a Dios si lo hacemos sobre la base de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. No sobre la base de lo que tú interpretas o yo interpreto. ¿Estás conmigo? ¿Amén? Aleluya. Sobre la base de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Entonces, lo que nosotros, como que estamos al frente de la congregación, uno de los retos enormes que tenemos, y para esto tenemos la serie Chosen, Chosen, no sé si lo he dicho bien, para enfocarnos realmente en cómo era el Señor Jesús y cómo realmente Dios espera que nosotros estemos viviendo, tenemos el reto de enseñar correctamente, ¿ok? ¿Amén? Vale. Y Pablo está hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Esto lo hemos visto un montón de veces, pero esto se nos tiene que meter dentro de nuestra cabeza, llegar hasta el tuétano de nuestros huesos, ¿no? Y que estos consejos que Pablo les da a los ancianos de Éfeso se conviertan en nosotros un estilo de vida. Porque la palabra de Dios no es para que yo conozca secretos, es para que yo, de lo que Dios me muestra en su palabra, lo haga un estilo de vida. No para que el hermano de al lado lo viva, sino para que yo la viva. Y que yo viva de acuerdo a eso el consejo que Dios me da o los consejos que Dios me da en su palabra. Pasamos. Así que lo que quiero decir es que de parte del grupo de liderazgo de la congregación, no queremos omitir nada de todo el consejo de Dios a la iglesia. Tanto lo que queremos oír como aquellas cosas que nos cuestan entender porque tenemos muchos prejuicios o hemos sido mal enseñados. Pablo, hay un versículo que en Gálatas 4 está hablando a la iglesia de los Gálatas, de Galacia, y él está hablando a una iglesia que había sido instruida correctamente, pero que el evangelio se había adulterado por la enseñanza incorrecta de otros que habían venido después de Pablo. Los que conocéis la historia. Entonces Pablo quiere volverles a traer a la fe y al evangelio de Jesucristo. Y Pablo dice, en Gálatas capítulo 4, dice, porque vosotros por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea anunciado en vosotros. O sea, ¿por qué? Pues yo puedo escuchar la palabra, pero lo que yo necesito es que Cristo sea formado en mí, que la palabra viva que es Jesús sea formada en mí, para que una vez formada en mí y formada en mi mente y en mi corazón, yo pueda vivir de acuerdo a esos principios y esos valores que encuentro en la palabra de Dios. Amén. Amén. No sé si me explico. Me explico muy bien. Me explico muy bien. Muy bien. Hoy voy a hablar de la economía, o por lo menos introducir qué nos dice la palabra, cuál es el consejo de Dios a nosotros como cristianos respecto a la economía. ¿A cuánto le gusta la economía? A todos. Porque sin pasta tú no tienes casa. Sin pasta tú no funcionas, no comes. Y para obtener la pasta, ¿tú qué necesitas? Un curro. No curro Jiménez, sino trabajo. Y ahora, lo que la palabra de Dios a mí me enseña es cómo administrar correctamente la economía que Dios permite que venga a mis manos. Y ese es uno de los caballos de batalla en las mentes de muchos cristianos. ¿Estáis conmigo? Amén. Aleluya. Espero que los que estáis con el móvil abierto tengáis la Biblia abierta. Voy a ser muy, porque el tema de hoy es sumamente importante. ¿Es importante, Ruth, este tema? Pensamos que podemos ayudar
en Uganda o a Cuba si no tenemos claro qué hacer con nuestra economía? ¿O qué es lo que Dios espera de nosotros? Vale. El propósito de nuestra existencia es, pulsa 1, hemos sido creados para la gloria de Dios. Así que este cuerpo hermoso de 66 años, que parece menos, pero que está aún, yo creo que tengo más como Caleb, estoy mejor ahora que cuando tenía 40. No me pidas que juegue al pádel porque ya no puedo, pero he jugado al pádel. Entonces, pero anímicamente estoy súper bien. Entonces, bueno, eso es un rollo, no me quiero enrollar con eso. Dios me creó a Juan Moisés García y usó todo el linaje de mi familia hasta que Cristo fue anunciado en mi corazón, amén, para su gloria. Así que tú has sido creado para la gloria de Dios, pero no solamente esto. Otro punto, hemos sido creados para ser adoradores. ¿Quién ha dicho amén? Quiero dar las gracias a quien ha dicho amén. ¿Por qué? Porque es la verdad. Hemos sido creados para la gloria de Dios, pero también para ser adoradores. Y la adoración verdadera no es aburrido. Es un disfrute, es un deleite, pero eso es otra historia. Hay toda una teología de la adoración. Vale, otro punto. Hemos sido creados para vivir según la voluntad de Dios. No según la voluntad de la Iglesia Evangélica de Asambleas de Dios de Chiribella. Eso es otra cosa. Eso es nuestra congregación. Hemos sido creados para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso significa que este lugar, que no es la iglesia, que es un centro logístico para que la iglesia sea iglesia fuera de estas 4 paredes, alcancemos a través de la enseñanza, a través de la amonestación, a través de animación, de animarnos, el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y de acuerdo a los evangelios podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios o a la voluntad de Satanás. Y yo puedo estar aquí sentado y viviendo fuera de estas 4 paredes de acuerdo a la voluntad de Satanás. Y yo sé que esto suena terriblemente mal, pero en Juan 8, Jesús se dirigió a judíos que habían creído en él y les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso es palabras de Jesús. ¿Por qué? Dice, porque hacéis la voluntad del diablo y no la de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Te gusta oír eso? Pues si te gusta o no te gusta, esto está en la palabra. Entonces, si yo miento, estoy haciendo la voluntad de Satanás y no de Dios. Pero hemos sido creados para vivir según la voluntad de Dios. Y está la voluntad general de Dios y la voluntad específica, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto es lo que a mí, a nivel personal, me toca buscar en su presencia. Amén. Bueno, esto está claro, ¿no? Y otro punto, hemos sido creados para cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Llevar el evangelio a toda criatura. Llevar el evangelio a todas las naciones, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden lo que Jesús nos enseñó. Y en Marcos dice, y estas señales acompañarán cuando nosotros estamos cumpliendo la gran comisión. Orarán por los enfermos y estos... Orarán por los enfermos y estos... Bueno, no lo creemos aún. Orarán por los enfermos y estos... Ahora lo estamos creyendo. Amén. Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y una serie de promesas más. Son señales cuando yo estoy en la voluntad de Dios cumpliendo la gran comisión. Dios cumple su palabra en mí y en su iglesia. El problema es que queremos a veces que Dios cumpla su palabra en nosotros y en su iglesia y estamos no viviendo la voluntad de Dios ni viviendo la gran comisión. Entonces, todo lo que hacemos aquí, hasta la serie Chosen, apunto a Tato porque es que a Tato me encanta. Yo siempre le mando un mensajito. Me ha encantado el capítulo, aunque ya los he visto, pero me ha encantado lo que has explicado previamente y al terminar, porque esto nos ayuda un montón a entender lo que hemos visto. Entonces, todo esto, ¿qué propósito tiene? Tenernos entretenidos y emocionalmente, ay, qué bueno que era Jesús, yo quiero ser como Jesús. ¿O no os ha pasado? A mí me ha pasado, el otro día estaba viendo a Jesús cómo trató, me encantó cómo trató en la serie
al padre de la chica esta, ¿cómo se llama? Rama. Cuando él dice, tengo algo que decirte, y él dice, ay, ¿qué te parece? Estamos muy cansados. Lo hablamos mañana, y él dice, y el padre, que estaba medio, se parecía a mí, refunfuñando ahí, vale, lo hablamos mañana. ¿Yo qué habría hecho? Vale, vamos a apartarnos ahí un momento, hay un hermano que necesita hablar, voy a dejarlo todo para atenderlo. No, Jesús. Y lo hizo así con Lázaro, ¿eh? Entonces, tenemos que vivir de acuerdo a como Dios. Bueno, me encanta. Entonces, todo lo que hacemos hemos sido creados para la gloria de Dios, creados para ser un adorador, creados para vivir según la voluntad de Dios, creados para cumplir la gran comisión. The Great Commission. La gran comisión. Pasamos. Lo que Dios espera de mí. Que crea en Jesús. ¿Vale? Juan 3, 16. Que yo no puedo sacar ese versículo del contexto, hermanos. Que está dentro de un contexto. Pero Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bonito, ¿eh? Ahora, ¿qué significa creer? No es creer que Jesús es. No, yo creo que Jesús es. No. Es creer en Jesús y creer a Jesús. Y cuando eso significa que yo creo para hacer lo que Jesús me dijo que yo tenía que hacer. Y ahí se activa la promesa de Dios. Amén. Creer en Jesús, y esto es creer en Jesús, esto es fe en mi mente y en mi corazón. Pasamos para ser como Jesús. O sea, yo creo en Jesús para ser como Él. Dice que aquel que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. Y la pregunta es, autoexaminemos, ¿estás conmigo? Amén. ¿Estás conmigo? Aleluya. ¿Realmente estoy caminando como Jesús caminó? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí lo estamos haciendo. Pero estamos en un proceso. Y ojalá y estemos en ese proceso, ¿eh? Amén. Así que Pablo dice en Romanos 8 que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, los que conforme a su propósito son llamados, los predestinó para ser semejantes, iguales a Jesús. Así que Dios está trabajando en ti y en mí, si le dejamos, para que ser como Jesús. Pasamos. Ser como Jesús significa un cambio en mi carácter, mi temperamento, mi carácter. No estamos hablando de si soy melancólico, ahora voy a ser sanguíneo. No, porque Dios nos va a usar de acuerdo a cómo somos. Está hablando de aquellas cosas de nuestro carácter que no son correctas y que nos llevan a los errores, el pecado. Entonces, creer en Jesús para ser como Jesús con el fin de hacer lo que Jesús hizo. Juan 14:12, si no me equivoco, dice, las cosas que yo hago, el que crea en mí, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Así que Dios creó, ya lo hemos visto y tal. Tenemos que creer en Jesús para ser como Jesús, para hacer lo que Él hizo. Esto es fe en acción. Está la fe en mi corazón cuando yo creo, le creo, y esto se tiene que interpretar en un cambio en mi vida para luego hacer y vivir como Jesús lo hizo. Más claro, agua, ¿no? O sea, ¿vale? Pasamos. Y voy a tocar un tema, vivir de acuerdo a las promesas de Dios. Quiero aclarar algo que puede ser que alguien no lo entendiera bien hace 15 días. Porque a veces se nos ha enseñado un evangelio que está fuera del contexto. Hemos cogido versículos fuera de contexto y hemos hecho de esos versículos promesas que pensamos que se van a cumplir porque están en la Biblia. ¿Vale? O sea, una promesa deja de ser promesa cuando la expreso fuera de su contexto. Y voy a ilustrar. ¿Puede venir un momentín aquí, Rubén, por fin? Yo soy el papá de Rubén.
y entro en la habitación de Rubén. ¿Qué es lo que esperan tus papás de cuando vas a que tu habitación esté? Vale. Entro a la habitación de Rubén y le digo, y veo toda la habitación, los calcetines por ahí, los pantalones por aquí, bueno, lo que sabéis los padres como en la habitación de los adolescentes, ¿vale? Y le digo, si ordenas tu habitación, te compraré un helado. Hay una promesa. ¿Cuál es? El helado. Pero sí o sí se va a cumplir esa promesa. ¿Por qué? Porque está condicionada a que ordene su habitación. Y muchas de las promesas de Dios en la Biblia son así. Pero si yo digo, si Rubén va y le dice a Darío, ¿dónde está Darío? El papá ha dicho que nos va a comprar un helado. ¿Qué va a interpretar Darío? Que el papá le va a comprar un helado. ¿Por qué? Porque él solamente le ha dicho la promesa, pero no le ha dicho el contexto de la promesa. Y luego Darío dirá, el papá es mentiroso, porque Rubén me dijo, le ha dicho a Rubén que no va a comprar un helado y no nos lo ha comprado. Y el papá no es ningún mentiroso. El helado no se compró porque la habitación de Darío y de Rubén no estaban ordenados. Porque lo que Rubén le podía haber dicho a Darío es, el papá me ha dicho que si ordeno mi habitación, él nos comprará un helado. ¿Qué va a pasar? Que automáticamente, si él quiere un helado, tiene que ordenar su habitación. Y Darío, sin que el papá se lo diga, automáticamente, ¿qué va a hacer? Ordenar su habitación por la recompensa, por el helado. ¿Está bien? Entonces, una promesa deja de ser promesa cuando la expreso fuera de su contexto. ¿Se ha entendido? Y con Dios es así. Hay promesas directas. Ahora, ¿puedes volver aquí un momentín, Rubén? Ahora, es para entender cómo es Dios, porque Jesús comparó a Dios con un padre. Y él dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Ahora, vale, ¿te has quedado sin helado? ¿Te has quedado sin helado? Porque no has arreglado tu habitación, no lo has ordenado. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando llegue la hora de la cena, ¿qué va a hacer su papá y su mamá? Proveerles de la cena. ¿Por qué? Porque eso es una necesidad de subsistencia, ¿cómo se dice? Supervivencia. Y tenemos la obligación de ayudar y proveer a nuestros hijos, y eso no es condicionado. Eso no es condicionado. Yo no puedo condicionar el desayuno, la comida y la cena de mis hijos a que ellos hagan lo correcto. Eso está condicionado que yo soy su padre y tengo que proveer. Y Dios es así con nosotros. No tendrá helado, pero tendrá sopita de calabacín, que le encanta. O tortilla de espinacas, que le encanta. No. O queso camembert, que te encanta. Amén. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es, si quédate, no vaya a ser que... No sé si podemos captar lo que se está enseñando en esta mañana. Tenemos que volver a las Escrituras. O sea, el Dios del Nuevo Testamento es exactamente el mismo del Antiguo Testamento. O sea, ¿qué ocurrió entre el Antiguo y el Nuevo? Que vino Jesús. Y lo que hace, el propósito del por qué vino Jesús es para que nosotros volviéramos a Dios. ¿Y cómo puedo yo volver a Dios si hay algo que en mí lo impide? Es quitando lo que impide que yo pueda volver a Dios.
lo que la palabra de Dios llama mi naturaleza pecaminosa, el pecado que hay en mí y me impide volver a Dios. Entonces, como el hombre no puede salvarse a sí mismo, Dios tuvo que enviar un Salvador para que a través de ese sacrificio, porque a Dios le plació hacerlo así, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si yo quiero volver al Padre, yo necesito quitar el pecado de mi vida. Y para esto necesito la sangre de Jesús, que me limpia de todo pecado y rompe el dominio del pecado en mi vida. Y esto es lo que hace posible que yo vuelva a Dios. Pero Dios no cambia. No es que ahora es más misericordioso o ama más. Es más, de tal manera amó Dios al mundo que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios no cambia y sus principios no cambian. La única diferencia es que está Cristo, que fue levantado, que murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra. Cristo intercede por nosotros en la diestra del Padre. Y esto es lo que hace posible que tú y yo, a pesar de ser perversos como somos, yo más que vosotros, podemos venir a Dios. No por mi religiosidad, no por mis méritos, sino porque el Hijo del Hombre fue levantado, Jesucristo fue levantado como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, que lo vimos en un capítulo. Amén, entendemos esto. Pero lo que Dios ahora espera de mí es que si yo quiero permanecer en la presencia de Dios, yo tengo que permanecer alejado del pecado, porque es lo que impide que yo me acerque a Dios. Al pan, pan y al vino, vino. Una promesa deja de ser promesa cuando la expreso fuera de su contexto. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Comida, vestido, alimento, techo, lo que necesitamos. Amén. Aleluya. Y para entender bien Mateo 6:33 necesitamos leer todo el contexto de lo que dijo Jesús. Pasamos. Y una de las cosas que Dios espera de nosotros es una administración correcta de los recursos que pone en nuestras manos. A ver, ¿de quién es la tierra? De Dios. No es tuya. Aunque pagues, Lidia, aunque hayas comprado un chalet con un terreno de ¿cuántos metros cuadrados? 1000. Vale. De 1000 metros no es vuestro. Dios permite durante un tiempo que sea vuestro. Bueno, ahora es del banco. ¿Vale? Del banco y de la lluvia. Qué malo. No, es vuestro. Lo que Dios hace es que a lo largo de mi vida Él permite que yo disfrute de una parcela que no es mía, porque yo me moriré y la parcela se quedará. Es de Dios. Pero lo que Él está esperando es que si yo ahora soy un hijo de Dios, ahora, Dios no te obliga a ser su hijo. Él no te obliga. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hablando de Jesús. O sea, me refiero, los que creen en Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los que creen en su nombre. Pero Dios no te obliga. Pero si yo ahora he nacido de nuevo, tengo vida eterna, Dios es mi papá, pero también Dios es Dios, es el Dios a quien yo sirvo, es el Dios a quien yo amo, es el Dios con quien yo me he comprometido a vivir de acuerdo a su voluntad. Yo tengo que vivir y administrarme de acuerdo a los valores y principios que Dios nos ha dejado en su palabra. Amén. Y este es un caballo de batalla. ¿Sabes por qué? Porque Jesús compara la economía y la administración al Dios de este siglo. Lo levanta a la altura de Dios y Señor. Y este es quien domina, porque al fin y al cabo, la política, los políticos, los presidentes, las guerras, todo viene por causa de la economía. Todo. Entonces, lo que Dios quiere es que la economía no sea mi Señor, sino que yo sea el Señor de mi economía.
Y para esto Él ha dejado plasmado en su palabra una serie de instrucciones que no vamos a entrar hoy. Pero yo quiero que esto quede bien claro a nosotros. A ver, una administración correcta bíblica me llevará a vivir con mis necesidades suplidas por Dios. Pasamos, tiene que ser una administración basada en la fe. ¿Qué es la fe? La confianza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe es lo que me lleva a vivir tranquilo, creyendo que Dios está en control de todo. Y hace unas semanas atrás que vimos uno de los ejemplos, por ejemplo, la recogida del maná. Dos cosas que quiero dejar aquí. Todos sabéis qué es el maná. Y si yo pregunto, ¿quién es maná? Me diréis un grupo de mexicanos, ¿no? ¿Es así? Bueno. ¿O qué te queda en el bolsillo? Maná. Esa es la tontería mía. Entonces, una administración correcta y bíblica me llevará a vivir con las necesidades suplidas por parte de Dios. Esto, gracias a Dios, sí te puedes ir. Gracias a Dios, lo aprendimos. Yo voy a decir algo, mira. En 1991, desde la Fraternidad de Levante y Murcia, salió un convoy de 2 furgonetas con un pequeño remolque a Rumanía, con 6 varones valientes, generosos allí, uno de ellos era yo, a la ciudad de Pitești. ¿Dónde está Pitești? Sí, porque estuvimos en Bucarest por la autopista en Bucarest. Y ahí salimos. Se había recogido dinero para llevar a nuestros hermanos ahí en Rumanía, porque hacía un año que Ceausescu, o menos de un año que Ceausescu lo habían fusilado. Sí. Y había un caos enorme. Bueno, pero no quiero enrollarme. Vale, llevamos ayuda humanitaria, material escolar, zapatos, ropa, dinero y tal. A ver si alguien me puede... Imagínate quién era el administrador y tesorero del equipo. ¿Quién ha dicho tú? La mano acusadora. Mirad, yo os digo que no es fácil administrar correctamente, pero es sabiduría y arte el saber hacerlo. Os voy a decir lo que pasó. Un grupo salió, alguien vino de Murcia, recogieron, porque fuimos de la Fraternidad Levante y Murcia, por eso. No sé quién vino de Murcia, recogieron un grupo de hermanos ahí en Alicante, y de Alicante pasaron por Valencia y recogieron a una persona que era moi. Yo. Moi es yo en francés. Yo. Y yo era el tesorero del grupo. Así que yo llevaba una, ¿cómo se llama esto? Una riñonera con pesetas. No, aún estaba el euro. Con no sé cuántos miles de pesetas. Y me encantó en la serie Chosen, cuando Mateo está dando el dinero para que vayan a comprar para la comida. Y dice, necesito tanto para comprar alcachofa, no sé, o pepino, no me acuerdo qué era. Y él, bueno, os cuento lo que pasó. Lo que pasó fue que tenemos hambre, acabamos de salir, Valencia, estamos pasando Tarragona y en un área de servicio. ¡Ay, es hora de comer, tenemos hambre! Paramos a comer. ¿Y qué vamos a comer? No, vamos a comer y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y veo, a mí, yo os digo, os soy sincero, no comí casi nada. ¿Por qué? Porque vi cómo se estaban gastando el dinero de ofrendas algunos de los compañeros, porque todo eso lo pagaba el fondo de lo que llevábamos. Y yo digo, si seguimos así, nos llegamos a Perpiñán. La primera ciudad de Francia. Porque uno se pidió un plato ahí de no sé qué, de no sé cuánto. Caro. Y yo estaba que, no sé si era el Espíritu del Señor o los demonios, no sé. No, perdón, no quiero hacer la comparativa. Pero algo aquí me carcomía por dentro. Y nos paramos a sentar, nos sentamos,
en una mesa y le dije, hermano, yo quiero deciros algo. Le dije, he hecho cálculos y si seguimos como en ese área de servicio, no vamos a tener para volver de Rumanía. Y yo quiero volver. Cenamos en McDonald's. Ya nadie se atrevía a pedir nada. Entonces, nadie. Me miraban un burger, un McDonald's, ¿cómo se llama eso? Bueno, una hamburguesa de McDonald's, un menú, ¿se puede un menú, Juan? Un menú, sí. Os prometo que fue así. No sé si exactamente así, pero el 99% casi sí. Entonces, administrarse correctamente es, aparte de un arte y sabiduría, es bendición. Es bendición. Entonces, yo necesito aprender a administrarme correctamente en mi hogar, en mi casa. Pero a la vez, yo necesito administrar correctamente lo que es de Dios. Y tristemente, a pesar de ser una iglesia generosa, a pesar de tener un colchón, muchos hermanos en la iglesia son reacios y tienen muchos prejuicios con este tema. Entonces, para mí una administración correcta es una puerta de bendición a una familia. Gracias, Julius. Amén. Es el tema más difícil a enseñar por un pastor desde aquí, por los prejuicios que hay en el corazón de la gente receptora y a veces en el corazón del emisor, de la persona emisora, quien está enseñando. Y a mí lo que me encantaría es que tuviéramos una claridad tremenda en este tema en la congregación, ningún miedo a enseñar lo que dice la Biblia y ningún miedo a aplicarlo sin obligar a nadie, porque no obligamos a nadie, pero yo tengo que dar todo el consejo de Dios. Entonces, la recogida del maná, 6 días recogerás el maná, aquella cosita menuda blanca que parecía como escarcha, y de ahí lo amasaban, lo cocinaban, era el pan de cada día, y no era de trigo, era milagroso, que cesó en el momento en que la tierra empezó a comer fruto de la tierra prometida, en que el pueblo empezó a comer fruto de la tierra prometida. El maná cesó y empezaron a comer ya del fruto. Entonces, y Dios dice, ninguno de nada para mañana. Está hablando frente al sábado, que es día de reposo, el día que ellos tenían, no me acuerdo ahora cómo lo nombraban, no quiero meter la gamba, no quiero meter la pata. O sea, de cara al sábado, el día anterior al sábado coge una doble porción. Los demás días, si cogías una doble porción, se echaba a perder. Pero ese día tenía que confiar que lo que Dios me había dicho se iba a hacer verdad. ¿Y qué pasaba? Que recogían comida el viernes y tenían comida para el viernes y el sábado. Entonces, una administración basada en la fe, que es que yo le creo a Dios. Porque Dios, si yo vivo de acuerdo a lo que Él me indica, Dios volverá a proveer. Una administración basada no en principios humanos, que son buenos, sino en la fe. Pero también una administración basada en la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que yo puedo administrar con fe, pero tengo que administrar conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y uno de los versículos favoritos de Julius es este. Basada en la palabra de Dios. Ah, no es ese, es el otro, el que viene, perdón. Pero también te gusta, ¿eh? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Mirad, os voy a ser muy sincero. Yo cuando alguien sube al púlpito y para sacar pasta o recoger una buena ofrenda, empieza, ¡ay! Lo que Dios ha puesto en tu corazón. Mira, Dios no pone cantidades en el corazón. Él nos ha dejado valores, principios.
Dios va a poner a mí me va a mover. Por ejemplo, si Zulma tiene una necesidad y yo no lo sé, el Espíritu Santo me puede mostrar que tiene una necesidad y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me muestra, yo luego le ayudaré. Y ahí hay algo, Dios mueve el corazón. Pero lo que Pablo enseña, dice, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Y luego dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces tenemos que administrar de acuerdo a la palabra de Dios. Pasamos, porque si no se nos va a ir toda la mañana, y una administración basada en la obediencia. O sea, yo tengo que administrar mi economía obedeciendo los principios que encuentro en la palabra de Dios. No vamos a entrar hoy en esos principios, porque no da tiempo. Y ahí sí, ese versículo que le gusta mucho bueno, Julius, perdón, que dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Tengo que obedecer. Y ahí entra el que la familia se ponga de acuerdo. El otro día pasó Consuelo y yo no pasé. Y me dice, no te he visto pasar a dejar la ofrenda. Le digo, pero has pasado tú. Dice, sí. Le digo, pues he ofrendado a través de ti. ¿En serio? Y suena a chiste. Pero entra un solo salario en mi casa. Entonces, conforme cada uno como propuso en su corazón, también se puede sentar la pareja y decidir qué vamos a dar a Dios. ¿Qué vamos a ofrendar este domingo? Y ahí entra la lucha de Juan con Consuelo. No sé si me explico. Y esto va a evitar de que la mujer mire al marido y diga que raca no eres. Son principios. El diezmo, no vamos a entrar hoy. Pero tiene que ser en común acuerdo. Amén. Pasamos. Estamos llegando a unos puntos. ¿Es interesante o no? De verdad, ¿eh? De verdad. De verdad. Jesús enseñó más acerca del dinero que sobre otros temas. En la palabra encontramos 215 versículos que hablan de la fe. Y le damos una importancia tremenda a la fe, y es verdad. Y es bueno. De la salvación, 218 versículos. Estamos hablando de la salvación del alma, la salvación del ser humano. Más de 500 o más de 500 versículos que hablan de la oración. Pero de la administración y de la economía y del dinero encontramos 2.350 versículos. Yo no lo he cotejado para ver si eso es verdad. Pero esto se enseña en la escuela de misiones. Y esto se enseña en muchos lugares. Entonces esto nos hace ver la importancia que Dios le da a una correcta administración. Pasamos. Y el tema del dinero es un tema muy serio. Aquí lo podemos tomar a jauja, podemos reírnos, yo puedo tomar ya... Yo algunos seguro que ya han tomado hasta su decisión. No pienso dar ni un duro. A mí no me van a convencer. O no pasa nada, tienes derecho. O otro, no, yo voy a dar... No, tampoco des todo lo que tienes, que no es eso, no se trata de dar más, no. Se trata de hacerlo correcto. Se trata de hacerlo correcto. Mirad, yo no he hecho ningún curso de economía, ninguno. Pero he sido tesorero de ese viaje de ayuda humanitaria que fuimos a Rumanía. Vino una vez Carlos Anacondia, el gran, o pequeñín, porque es bajito, Carlos Anacondia, y fue el tesorero de la campaña. En pesetas. Movimos entre 6 y 7 millones de pesetas. Y se administró bien. He sido secretario tesorero de la Fraternidad de Levante y Murcia. Y la administración de la iglesia pasa mucho por mí. Y quien mejor conoce cómo se lleva es Esther.
¿Dónde está Esther? Y pueden dar fe que intentamos llevar a cabo una administración lo más correcta y bíblica posible. ¿Por qué? Porque la administración que Dios pide no solamente la pide al pueblo en su palabra, también la pide a la tribu de Leví y a los sacerdotes. Porque es fácil comprar con dinero que no es tuyo. Pero cuando tú haces de ese dinero como si fuera tu propia economía, las cosas las ves de otra manera si eres un buen administrador. Y hay muchos consejos en cuanto a la administración. Estaba buscando y no lo voy a leer, lo tenía ahí buscado y tal, pero no lo voy a leer. Busca, cuando puedas, todo lo relacionado a una palabra, prestado. ¿Sabéis lo que dice la Biblia? Que cuando yo vivo de acuerdo a los valores del reino, prestarás, es una promesa de Dios, y no pedirás prestado. Pero también dice que cuando un hermano venga y te pida prestado, no se lo rehuses, porque puede ser que esté pasando por una mala racha económica. ¿Estás conmigo? Pero un principio de administración correcta que redunda en una bendición es que llega el momento en que en tu vida tú vas a ayudar a otros y no siempre recibir ayuda. Y esto lo he visto cumplido en mi vida. ¡Wow! Amén. Hoy es difícil por cómo está la economía, pero Dios es el mismo y sus valores y sus principios son los mismos. El tema del dinero es un tema muy serio. No lo podemos tomar a la ligera. Pasamos. Ejemplo que vimos a Ananías y Zafira. ¿Qué les pasó a Ananías y Zafira? Fueron fulminados, murieron. Y estamos en la época de la gracia. Estamos hablando de Hechos 5. Cuando ya la iglesia había sido llena por el Espíritu Santo. Cuando había un mover espectacular del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Cuando miles estaban entregando sus vidas al Señor. ¿Qué les pasó? ¿Cuál fue su terrible pecado que les llevara a caer fulminados, tanto el marido como la esposa? Fue que quisieron hacer como Bernabé, que vendió una heredad y con el dinero de la heredad ayudó a gente necesitada. Ellos dijeron sí, entonces le dijeron, vamos a vender una heredad que tenemos. Se lo dijeron a Pedro y a los apóstoles y vendieron la heredad. Pero lo que pasó fue que si la vendieron en 1000, ellos se quedaron 300 y dieron 700 o 500 y dieron 500. Y cuando Pedro les preguntó, ¿habéis vendido la heredad en esta cantidad? Ananías dijo, sí, Pedro. Y ¿por qué has mentido? ¿Por qué has retenido? Dice, nadie te pidió la heredad, o la podíais haber quedado para vosotros. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue su terrible pecado? Yo creo que fue la hipocresía que les llevó a la mentira. Intentar demostrar algo que no, de su corazón es que no era tal. Pasamos. Y 3 razones, yo quiero que se entienda bien lo de Ananías y Zafira. No estoy hablando de que vamos a caer fulminados y yo no le doy un céntimo. No. Eso les pasó a ellos. Estoy hablando de los principios que podemos encontrar en la palabra. 3 razones por las que, 3 razones por las que Dios nos habla acerca de la economía, del dinero. 1, porque es un importantísimo indicador del estado espiritual del creyente. La forma en cómo administramos nuestro dinero, nuestra economía, es una expresión externa de una condición externa, interna. Lo repito, la forma en cómo yo administro mi economía es una expresión externa
de mi corazón interno, de lo que realmente hay en mí. ¿Estás conmigo? Pero no solamente la bíblica, también en el hogar. También en el hogar. ¿Cómo te administras en el hogar? Es un indicador importantísimo del estado espiritual del creyente. ¿Puedes pasar? Lucas 16:10, dentro del contexto de cuando Jesús halaga a aquel mayordomo injusto o sagaz y habla de que usemos las riquezas injustas para ganar personas. Jesús dice, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Entonces, ¿por qué es importantísimo conocer o por qué tenemos que enseñar? ¿Por qué Dios habla tanto? Porque es un importantísimo indicador del estado espiritual del creyente. Y el principio de este pasaje es que si somos fieles en lo poco, también lo seremos en lo mucho. Y el dinero es una de esas áreas en lo poco. ¿Por qué? Porque ¿quién sabe cómo manejamos cada uno de nosotros nuestra economía? Segundo, porque es una enseñanza bíblica. Pasamos. La manera en que administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra comunión con Cristo. Pasamos. ¿Qué quieres decir con eso? Que si yo digo que Jesús es mi Señor, pero luego no uso la economía de acuerdo a los valores del reino, ¿a qué Señor estoy sirviendo realmente? No sé si me explico. No sé cómo suena esto. Veo caras ahí largas, caras ahí entonces, a mí, ¿qué está diciendo Juan? Pues esta menuda charla nos está dando. Porque Jesús dijo, no lo digo yo, lo dijo Jesús, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. Y no hay un término medio. O sirvo a Dios o sirvo a este sistema. Y si sirvo a Dios, lo tengo que hacer de acuerdo a los parámetros que Dios me ha indicado o ha establecido. Amén. Ninguno puede servir a dos señores. Pasamos. Hemos visto. Porque es un indicador del estado espiritual de la persona. Porque está en la palabra de Dios y tenemos que enseñarlo. Y también porque es el campo de batalla más grande en el corazón y en la mente del cristiano. Es el campo de batalla más grande en el corazón y en la mente del cristiano. Y más hoy, que vivimos en una cultura consumista, ¿cómo se dice? Consumista. Hay que consumir, hay que consumir, hay que consumir. Es que no nos alcanza, no nos alcanza. No sé con quién estaba hablando ayer, estaba en el parque con mi perrita y nos encontramos un abuelito que creo que tenía como 90 años, otro que tenía 72 y el joven de turno que tiene 66. Y estábamos hablando de que nos preocupa las generaciones futuras. Y él decía, el de 72, dice, estaba hablando, estamos ahí los tres hablando, el abuelito ahí sentado con su tacatá y el otro, ¿cómo me mantengo fuerte? Con 72 años, su perrita, dos perritas que llevaba, y yo con mi perrita Heidi. Y el abuelito y Pedro y las cabras y como los dibujos animados. No. Y estábamos hablando y decíamos, es que lo tienen crudo esta generación por la forma en cómo están siendo educados. Dice, mi mujer, él decía, y lo digo con todo el respeto, dice, yo transmito sus palabras, no son las mías. Decía, mi mujer nunca trabajó.
Porque para mí era importante, o para nosotros era importante, que mis hijos fueran atendidos en casa. Y tal, y tal. Está conmigo, quiero que se interprete bien. No estoy diciendo con eso que no. Pero que es bueno bueno, hoy se vive, es otra historia. Está hablando de los años 70. Dice, con un salario pude comprar mi piso, comprar una parcela en Montserrat, no sé qué y tal, con un salario. Esto lo hablábamos ayer y hace poco también lo estaba hablando con no sé quién. Con un salario. Aprendimos a administrarnos. Bueno, lo que nos enseñaron nuestros padres, dice, hoy es muy difícil, pero tenemos principios en la palabra que nos pueden volver a llevar a lo que Dios espera de nosotros en cuanto a la administración. Y hoy gastamos más de lo que realmente necesitamos. Y es por el bombardeo. Yo el otro día es curioso, ¿no? Y voy concluyendo con esto. Me queda solamente este tercero y termino con esto. Es impresionante. Estoy hablando con mi mujer. El otro día el móvil estaba encima de la mesa, encendido pero apagado. O sea, me refiero, no es que estaba apagado, sino sin usarse. Ahí estaba. Pues yo suelo dejarme muchas veces en el comedor y en silencio, perdón, en el dormitorio, mi móvil y en silencio. Luego voy a las 3 horas, es que te he llamado, es que no sé qué, es que no me haces caso, pensando que le voy a contestar el WhatsApp enseguida. Algunos tienen esa sabiduría, esa capacidad, yo no. Entonces, y hablamos de un tema, no sé qué tema era. Enciendo mi móvil y tengo una aplicación que la primero salen imágenes. ¿Sabéis qué imagen salió? Del tema que estábamos hablando. Y yo digo, wow, qué casualidad. Pero no era solamente el tema, me estaba induciendo a que yo necesitaba esto, necesitaba aquello, necesitaba esto, el reloj que tienes es obsoleto, tienes que comprar uno nuevo, el móvil que tienes es obsoleto, comprarlo porque ahora 5G, tú tienes uno de 64, una memoria, pero está el de 128, de 260 pero la cuenta necesitas de 8 núcleos, 12 núcleos, 15 núcleos, y dices, ¿verdad mi móvil? Si lo compré hace 3 meses, pero ya está obsoleto, necesito otro. Y vivimos así. Entonces, si no aprendemos a administrarnos correctamente, ¿quién va a manejar nuestra vida, nuestra economía? ¿Y sabéis lo primero que sacrificamos normalmente? Lo de Dios. Se cuenta la historia que había un ganadero que era creyente, que tenía una vaca que estaba embarazada. Y mira por dónde la vaca suelen dar un ternerillo, pero ella dio 2 ternerillos, dio 2 vaquitas, y él dijo, como soy un hombre generoso, una me la quedo y la otra la voy a ofrecer para la obra de Dios. Murió una de las vacas y dice, qué triste que ha muerto la vaca del Señor. Pero nosotros somos así. Pero nosotros somos así. Entonces, porque es el campo de batalla más grande en el corazón del cristiano. O no hay batalla ahora aquí en tu mente. O no está habiendo ahora una lucha en tu mente. ¿Cuál es la intención detrás de esta enseñanza? Ah, yo ya no vuelvo más. Fui a Perú, en Trujillo. No me mires mal, Elizabeth. No, no, es broma. Antonio, estaba en Trujillo. Y una iglesia súper buena, súper bien. Estoy hablando con el pastor de la iglesia ahí en Trujillo y me enseña a una mujer que había venido de otra congregación. Y, y le digo, wow, y tal. Y me dice, esa mujer lleva viniendo 3, 4 años, pero nunca ha querido hacerse miembro oficial porque ella sabe que el momento que se haga miembro oficial, nosotros le vamos a decir que tiene que firmar aquí. Esto es cierto, no firmaba en ningún sitio. Que no lo haga si no quiere, pero haga las cosas bien. No sé si me explico. A veces, lo que quiero decir con esto, esto pasa aquí también en España, que ya los peruanos, no, esto pasa también aquí, ¿no? Lo que quiero decir es que necesitamos tener claro algunos principios que encontramos en la palabra. Y esto que compartimos desde aquí es para el bien de todos nosotros. Es
es para el bien y para la salud espiritual de la congregación. Amén. Así que es un campo de batalla más grande en el corazón. Termino con esto. ¿Qué dijo Jesús? Pasa Mateo 6. Dice, el dinero compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. Y lo hace en el mío, ¿eh? No creas que es solamente en el tuyo. Lo hace en el mío también. Porque es una herramienta utilizada por nuestro adversario, el diablo, para mantenernos infructuosos. Amén. ¿Por qué crece la obra de Dios? Porque hay gente que han entendido este principio. Las manos de los que dan. ¿Por qué hay misioneros que salen al mundo? Porque hay gente que ha entendido que necesitan de esa economía para poder salir al mundo, a lugares donde nunca se ha predicado el Evangelio. Y esto necesitamos entender. Esto es un centro logístico. Esto es como el casal fallero de una falla. Ahí se juntan, ahí está el equipo directivo, administrador, con un propósito, luego pasarlo bien durante la falla y levantar una falla o lo que sea. Pero este lugar es esto. La única diferencia es que quien se congrega aquí es la iglesia del Señor. Entonces, a nosotros no nos rige la Junta Central Fallera. A nosotros quien nos dirige es la palabra de Dios. Amén. Y Jesús dijo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Me seguís amando igual, ¿verdad? O un poquito más. O un poquito más. Dios nos da la tierra para que la cultivemos. Él manda la lluvia, Él hace salir el sol. No hay respuesta de parte de su pueblo, la lluvia no cae. Y el sol abraza. Hoy vivimos en una sociedad donde se está enseñando desde la cuna a los niños que Dios no existe. Los cielos se vuelven de bronce. Las cosechas ya no dan su fruto. Eso está en la Biblia. ¿Quién puede marcar una diferencia y hacer que vuelva a llover? La iglesia. Cuando la iglesia entiende los principios y los vive, los cielos se vuelven a abrir. Y vivimos en un tiempo donde más que nunca la iglesia tiene que ser iglesia. Y cuando pueda entraré en principios que encontramos en la palabra respecto a la economía. ¿Nos ponemos en pie? Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y os aseguro que no es fácil hablar de la economía desde aquí. No es fácil. Pero es necesario. Pero es necesario.